Hola, buenas noches. Bueno, como cada miércoles vamos a hablar de por qué una persona que de repente dice quererte, amarte, querer estar contigo, de repente se aleja, sin motivo aparente. Hoy quiero hablar de este tema porque sin duda que causa muchísimo dolor a las personas que lo están viviendo y mucha confusión porque no se entiende qué pasó. Y muchas veces nos quedamos preguntándonos a nosotros mismos qué pasó, qué hicimos, en qué nos equivocamos. Y bueno, la idea es un poco aclarar qué está sucediendo y sacarnos un poco esa mochila que muchas veces no es nuestra. Así que la idea es pensar de cómo alguien que en un momento te busca, hace planes contigo, se muestra interesado, enamorado, de repente decide alejarse. Como alguien que puede decirte que te quiere, que quiere construir una relación contigo, de repente, de un momento a otro, te empieza a decir que necesita espacio, que ya no siente lo mismo, y hasta incluso puede llegar a decir que ya no te quiere, o por lo menos que ya no siente lo mismo, que está confundido. Hoy vamos a hablar desde la teoría del apego, lo que sabemos sobre el sistema nervioso, cómo funciona nuestro cerebro en ciertas situaciones. Quiero empezar también aclarando que el hecho de entender lo que pasa, lo que le pasa a esas personas que deciden alejarse, que necesitan irse de un vínculo, no quiere decir que justifique las conductas que generan tanto dolor. Una cosa, entender es una cosa, que eso justifique lo que está pasando, eso es otra cosa. Y esa no es la idea del día de hoy. La idea es comprender lo que le está pasando por dentro, saber que son mecanismos muchas veces de defensa, ¿sí? De ahí a que debamos tolerar esas desapariciones, a veces cuando te invalidan emocionalmente, o quedarse en una relación durante años esperando que esta situación cambie, esa no es la idea. La idea es poder entender lo que está pasando, que te pueda ayudar a darte cuenta de que no es algo personal, que no hablan del valor de la otra persona, de quien la está acompañando. Quiere decir que es algo que le pasa a esa persona, pero no tiene que ver contigo, ¿sí? Eso también quiero dejarlo claro y por eso también es este video. Saber que no tiene que ver con tu valor, sino que tiene que ver con una conducta aprendida de esa persona. Y bueno, mi idea es explicarlo desde la teoría del apego de John Bowlby y un libro que para mí fue increíble que se llama Maneras de amar. Lo primero que quiero decir es desmitificar que las personas con tendencia a protegerse, tomando distancia, o sea, dígase las personas que son más bien evasivas, no necesitan o son personas que no necesitan el amor, o también muchas veces dicen que son personas que no necesitan a nadie en su vida, y eso realmente es un mito, eso no es verdad. La realidad es que según las investigaciones que se han hecho, todos los seres humanos nacemos con un sistema biológico de apego. Entonces, la necesidad de conexión no es un defecto, la necesidad de conexión es biológica. Somos mamíferos, somos seres humanos y necesitamos biológicamente la conexión con un otro. No es dependencia emocional, patológica, no es una necesidad básica y biológica. Bowlby observó justamente algo muy interesante, y es que nuestro cerebro evolucionó para justamente buscar figuras significativas que aportan seguridad y protección a nivel del sistema nervioso y beneficios a nivel biológico. Nosotros nos regulamos a nivel emocional y a nivel biológico con un otro.
Y eso no termina justamente en la infancia. Seguimos necesitando figuras de apego durante toda la vida. Por eso es que tenemos vínculos cercanos, vínculos de calidad. Entonces, ¿qué aprendió una persona que es evasiva? Y bueno, estas personas lo que aprendieron es que necesitar a veces puede doler, o depender de alguien les puede resultar un tanto incómodo, o si necesito mucho a alguien, tal vez puedo perderme mi libertad. Entonces, muchas veces crecieron en contextos donde las emociones no eran bien recibidas, había distancia emocional, debían arreglárselas muchas veces solos, y la vulnerabilidad era algo difícil de que se diera a nivel del seno familiar o, bueno, donde ellos crecieron. Entonces desarrollan una estrategia de que me conecto, sí, pero no demasiado, me conecto hasta ahí. Y ahí está el gran tema. No es falta de amor lo que sucede, sino que lo que pasa es una forma aprendida de protección. Y muchas veces esa protección habla más alto que la necesidad de apego, habla más alto mismo que hasta del amor que estén sintiendo por la otra persona. Entonces, ¿qué ocurre cuando una relación empieza a importarle a esta persona? Y es acá donde aparece la parte más interesante y es donde muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces comienza una relación, por ejemplo, con alguien que tiende a huir o tiende a alejarse o tiende a enfriarse cuando hay demasiada intimidad en el vínculo, pero cuando nace esta relación es toda una novedad. Entonces hay mucha ilusión, hay deseo, hay incertidumbre, pero también hay espacio, porque como recién empieza la relación, hay más espacio, no hay tanta intimidad, tanto pegoteo al principio. Pero cuando esta relación empieza a volverse emocionalmente más importante, porque ya empezamos a sentir que la otra persona me importa, que la otra persona es importante, ya hubo más intimidad, pudieron hablar de ciertos temas, mismo la otra persona empieza a pegarse, ahí es cuando se empieza a activar este sistema de defensa. Y algunas personas empiezan a sentir que se empiezan a agobiar, empiezan a sentir como un agobio, como una necesidad de aire, que están necesitando aire. Muchas veces te dicen, no sé lo que me pasa, pero me quiero ir, o tengo otras cosas que hacer, y empiezan a alejar el ritmo de quedarse, de verse, de coordinar para ir al cine, para verse, para seguirse conociendo. Y esto no significa que la persona dejó de querer a la otra, que la otra le dejó de importar. Muchas veces lo que está significando es todo lo contrario. Esta persona que tengo acá adelante me empezó a importar demasiado. Y por eso estoy sintiendo esta incomodidad. Esta persona se empezó a acercar demasiado y aparece ahí el conflicto intenso e interno de la persona evasiva, de que por un lado quiere la cercanía, quiere tener cerca a la otra persona, pero por otro lado necesita recuperar la distancia, necesita sentir que vuelve a tener esa libertad que tenía. Entonces, el gran problema acá es que muchas personas no identifican conscientemente esto que está pasando. No identifican este conflicto que tienen internamente. No se dan cuenta. Simplemente se dan cuenta de que están incómodos, que se quieren ir, que hay algo que no les cierra, que no quieren estar ahí, pero no se dan cuenta que es un tema de ellos. Solo sienten incomodidad. Y entonces, para alivianar esa incomodidad, aparecen las estrategias de desactivación. Y estas estrategias de desactivación son muy típicas de este tipo de personas, y lo que hace es bajar la intensidad emocional
con ciertos pensamientos, ¿sí? Que muchas veces no condicen con los hechos que han vivido, pero también ciertas conductas particulares que lo que hace es disminuye la intensidad emocional en el vínculo, en ellos particularmente, y él también en el vínculo. Es como que pusieran una barra de hielo en la relación para enfriar lo que se venía cocinando, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, empiezan a enfocarse en defectos de la otra persona. Pero son defectos muy pequeños. A veces, bueno, puede encontrar algún defecto grande, importante, pero por lo general son defectos pequeños. Pero empiezan a buscarle defectos al otro para, en cierta forma, justificar ese malestar. Entonces, por ejemplo, no me gusta cómo habla, o no me gusta cómo come, o cuando fuimos al cine yo quería pop y ella quería una hamburguesa y me resultó incómodo porque no le alcanza nada. Y empiezan como a minar la relación y empiezan a sentir como que hay algo raro. Entonces ese algo raro, ¿no? Buscando a ver en el otro qué es lo que puede ser que me resulte que es raro. Por otro lado, muchas veces se retiran en el momento, en momentos donde pasaron tiempo juntos o algo muy lindo, que puede ser, no sé, un fin de semana juntos, una noche muy intensa, algo que realmente se conectaron, hubo una intimidad importante. Al otro día empiezan como a alejarse, necesitan poner distancia. También pasa a veces que idealizan a las parejas pasadas. También para ponerle paños fríos a la pareja que tienen hoy. Por otro lado, a veces sienten como que aún no encontraron a la persona adecuada, a la persona correcta. Porque también tienen la idea de que cuando encuentren a la persona correcta no va a haber inconvenientes. Todo va a fluir y no va a haber inconvenientes. Entonces, definitivamente, esta persona que está ahora conmigo no debe ser la correcta porque estoy sintiendo algo incomodidad, algo raro. Entonces, de seguro que tal vez tenga que seguir buscando. Evitan conversaciones profundas. Mismo a nivel de que si la otra persona les dice que se sienten mal o que están tristes por algo, ellos como que cambian de tema, no se quieren meter en la profundidad del otro. También buscan distancia física, como les decía, de repente arreglaban para ir al cine o para ir al teatro o para verse 2 o 3 veces a la semana, y justamente en esos momentos justo surge algo. Tengo mucho trabajo, es el cumpleaños del tío, es el cumpleaños del primo, tengo que ir al dentista justo en la hora que nos íbamos a ver. Qué increíble, ¿no? Entonces, de esa forma también evitan el contacto. A veces mantienen secretos, cosas que no le cuentan a la pareja, que quieren que sea solo de ellos para sentir esa independencia emocional. Pero el gran tema acá es que no se dan cuenta de que en el momento que ellos toman esa distancia, toman esa decisión de alejarse, de dejar la relación, de enfriar lo que se venía dando, lo que no se dan cuenta es que también generan una gran soledad en la otra persona. Porque hay soledad, hay descuido y hay falta de responsabilidad con el otro. A veces coquetean con otras personas, a veces es a nivel de chat que puede tener en Facebook, en Instagram, donde tampoco blanquean que están en una relación, no aparecen fotos de que esa persona está en pareja, y a veces están coqueteando, que no quiere decir que vayan a estar con esa persona, pero ese coqueteo con otro también te desconecta de la persona que hoy tenés contigo como pareja. Porque es como que te distrae de ese vínculo, porque la realidad es esa, lo que ellos necesitan es distraer, sacar el foco de una persona sola. Entonces, al diversificar
se sienten más cómodos. Y muchas veces también se terminan diciendo a ellos o diciéndole a la otra persona: no estoy preparado para tener una relación. Creí que sí, pero me doy cuenta de que no. Y terminan con la relación. Justamente por esta incomodidad que no tienen ni idea de dónde viene, pero lo primero que hacen es asociarla a la persona que tienen enfrente. Así que bueno, quiero aclarar algo muy importante acá, porque creo que es importante decirlo, que estas estrategias suelen aparecer porque la persona no quiere decir que sea mala. Lo que quiere decir es que aparece una sensación de incomodidad, una sensación que no pueden evitar, una sensación que necesitan sacarse de arriba, y la distancia es lo que genera el alivio inmediato para estas personas. Por eso es que hacen todas estas maniobras para poder justamente alejarse, para poder irse, y estas cosas que piensan justifica para ellos el tomar distancia. Ahora, la distancia para ellos sin duda que baja la incomodidad, porque hay algo importante que aclarar acá, es que cuando estamos con un otro, con una persona que queremos, que apreciamos, también la idea es cuidar a esa otra persona, más allá de cuidarme a mí mismo. Algo importante para las personas que están al lado de una persona así evasiva, hay que comprender que lo que les pasa no implica que nos tengamos que quedar eternamente al lado de ellas. Que podamos entender lo que les pasa, que podamos comprender este sistema de defensa, no quiere decir que justifiquemos y nos quedemos allí. Porque la gran pregunta acá muchas veces no es por qué le pasa lo que le pasa o por qué hace lo que hace. Yo creo que la pregunta más importante en estas relaciones es preguntarme a mí misma si esta relación me hace bien o no. Más allá de estas técnicas de protección que tenga el otro. La explicación justamente lo que hace es que vos puedas saber lo que está sucediendo. Pero no significa que justifiques las conductas que hoy te están dañando. Porque una explicación nunca reemplaza a la responsabilidad. La responsabilidad de tener un vínculo sano para las dos personas. La responsabilidad existe para ambos lados, ¿sí? Para la persona que es evasiva como la persona que está al lado de ellas. Muchos me preguntan, ¿una persona evasiva puede cambiar? Y la respuesta es que sí. Tanto la persona evasiva como la persona ansiosa, como la persona de apego seguro, todos podemos cambiar. El apego no es una condena. Estamos hablando de que es una conducta, no es una identidad fija. Estamos hablando de patrones aprendidos. De la misma forma que lo aprendemos, lo podemos cambiar. Pero hay una gran condición para poder cambiarlo. La gran condición, que eso también se da para todo, es que la persona tiene que reconocer que tiene el patrón. Es la gran condición para poder cambiar una conducta, poderla ver en vos. Porque muchas veces las personas evasivas creen y están muchas veces convencidas de que el problema siempre está afuera. La otra persona era intensa, me ahogaba, no me dejaba ser libre. O todavía, el gran tema es que todavía no encontré a la persona adecuada. Ellos no ven lo que está pasando. No tienen idea de lo que está sucediendo. Siempre el problema está en el otro. Y así van, buscando una pareja, otra, pero como se sienten incómodos, como hay algo que no les cierra, dejan la relación. Porque ese sistema de defensa es lo que los mantiene también en cierta forma, se sienten seguros de esa forma, tomando esa distancia. El gran tema es que si no se pueden observar a sí mismos
el patrón suele repetirse una y otra vez. Cuando hay conciencia personal y cuando estamos en una relación donde la dinámica es una dinámica segura, perfectamente se puede cambiar este patrón de apego, porque el sistema nervioso tiene la capacidad de aprender siempre. Antes de terminar, me gustaría también aclarar que entender, como decía, no justifica el quedarnos o no quedarnos, porque también en una relación existe la responsabilidad afectiva, conmigo y con el otro. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, si estoy en un vínculo donde continuamente siento malestar, siento que no están respetando mis necesidades, porque también es real, todos tenemos necesidades y hay que llegar a consensos, porque no nos podemos quedar en un lugar donde continuamente estamos sintiéndonos mal o no nos estamos sintiendo vistos, nos estamos sintiendo solos. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿estoy quedándome en un lugar donde me siento acompañada, donde me siento cuidada, donde me siento segura, donde siento que me están respetando? Creo que eso es fundamental cuando estamos en un vínculo. Porque la responsabilidad afectiva no significa hacerme cargo de las emociones del otro, eso es real. Yo no puedo hacerme cargo de lo que el otro siente, pero sí me puedo hacer cargo de lo que hago. Entonces, cuando reconocemos que nuestras conductas pueden haber dañado a la otra persona, reconocemos que impacta en los demás, en quien amamos muchas veces, entonces cada uno debe cuidarse a sí mismo, pero también cuidar al otro. Todos tenemos mecanismos de defensa. Esto no se da solamente con las personas evasivas, se da en todos. Entonces, todos perfectamente nos podemos activar, todos nos podemos asustar. La realidad es que somos seres humanos y que vamos a equivocarnos. Y ese no es el problema. En el caso de las personas evasivas, cuando se les activa su alarma interna, puede sentir una enorme necesidad de recuperar su calma y su espacio. Y en ese momento, muchas veces, no se dan cuenta de que en pro de aliviar su malestar, pierden registro de lo que está pasando con la otra persona. Entonces, mientras uno siente alivio porque se fue y tomó distancia, el otro puede quedar confundido, desarmado, sintiéndose descuidado, muchas veces sintiendo soledad y hasta abandono. Entonces, acá aparece algo muy importante también. No importa solo lo que me pasa a mí. También importa lo que genera mi conducta en la otra persona que tengo enfrente. Es una relación donde las dos personas perfectamente pueden decir me equivoqué. Me doy cuenta que te lastimé. Pero más allá de que quiero entender qué fue lo que pasó, también quiero reparar lo que pasó. Porque muchas veces con pedir disculpas no se soluciona. La idea es poder hablar, poder llegar a acuerdos y poder reparar lo que pasó. Y ahí es cuando aprendemos, ahí es cuando podemos seguir adelante, a pesar de habernos equivocado. Espero que les sirva en el día a día. Si estás pasando por una situación así, encantada de leerte, de poder responder a las preguntas que me quieran hacer. Los leo en comentarios. La frase final que me gustaría decirles: no sanamos porque alguien nos ama lo suficiente. Para poder sanar, necesitamos reconocer nuestros propios patrones y responsabilizarnos de ellos. Ahí empieza la sanación, tomando conciencia y poniendo manos a la obra. Bueno, gracias por estar ahí y hasta el miércoles que viene.